El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de análisis, de opinión, de información y, bueno, sobre todo, vamos a estar analizando junto con Felipe González, analista de Meganoticias, el nombramiento del nuevo secretario de Educación en el próximo sexenio. A partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum y su equipo protestarán como presidenta luego de recibir su constancia de mayoría, que no la ha recibido y todavía es candidata triunfante, pero ya hay quien le dice la virtual candidata presidencial ya triunfante y que la presidenta electa. Pero, a ver, Felipe, ayer dimos a conocer este nuevo paquete de nombramientos. Y uno que ha generado polémica por la importancia de la agenda es precisamente el nombramiento de Mario Delgado Carrillo como secretario de Educación a partir del próximo 1 de octubre. Hay diferentes visiones, ¿sí? Ayer comentábamos aquí en ese mismo espacio que yo entendía ese nombramiento como un premio por el trabajo que hizo Mario Delgado al frente de Morena, donde, bueno, pues hubo este tsunami, este gran triunfo y había que darle un reconocimiento, un premio. Sin embargo, sí hay quienes decían, sí, hay que dárselo, pero en educación, en una agenda tan necesaria de especialistas, ¿sí? Esas son exactamente algunas de las dudas. Las universidades, por ejemplo, Ricardo Villanueva de la Universidad de Guadalajara, hoy publica desplegados, recursos, mucho dinero, mucha promoción para abrazar la bienvenida a este nuevo secretario. Pero también dentro de Morena incluso hay quien no está satisfecho con este nombramiento y sobre todo, termino mi primer comentario, Felipe, ayer cuando lo anuncia Claudia Sheinbaum, bueno, tomó la palabra, el micrófono y hizo un planteamiento muy largo, sí, mientras que los demás saludaban y agradecían a Claudia Sheinbaum, él se alargó, habló de la importancia de la relación con los sindicatos, con la coordinadora, habló también de que iba a haber preparatorias para todos, pero no habló de la calidad y de la infraestructura necesaria para la educación. Un primer comentario, mi querido Felipe. Raúl Frías, me da mucho gusto saludarte. El filósofo de Güemes decía, Raúl, que agua que no corre es charco. Y me parece que en este caso Mario Delgado es un político cuyo nombramiento al frente de la Secretaría de Educación Pública responde a varios factores. Uno de ellos, que él mismo ha puesto sobre la mesa en el transcurso de las últimas horas, en el transcurso del mismo día de ayer, la relación que el secretario de Educación Pública o la secretaria de Educación Pública todavía el día de hoy tienen con los sindicatos de los trabajadores de la educación, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además, por supuesto, de todo el entramado que existe en torno a la educación en la República Mexicana. Y me parece que lo que se ha ganado en el transcurso de los últimos meses al frente de Morena, Mario Delgado, es una posición de un político duro, diría hasta un político al que le gusta la confrontación. Yo creo que este tema de la confrontación es uno de los elementos que ha llevado a las críticas hacia su nombramiento para que a partir de octubre próximo sea secretario de Educación Pública. Pero esta relación específicamente con estos grupos de los trabajadores de la educación, del Magisterio Federal, es uno de los elementos que lleva a que un político así, duro, se convierte en secretario de Educación Pública. Porque además hay que recordar, Raúl, que en el transcurso ya de la próxima administración se le va a desprender a la Secretaría de Educación Pública una porción muy importante que es lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, las humanidades, con la creación de una nueva secretaría. Y le va a tocar, sí, administrar la educación, administrar las escuelas, los maestros, las relaciones con las organizaciones, pero seguramente también el tema de las becas, que es otro de los puntos importantes en las tareas que se le van a quedar a la oficina de la Secretaría de Educación Pública. Por eso creo que el nombramiento parece responder a este perfil que en este momento tiene Mario Delgado. Claro, pero la pregunta es,
es lo que necesita nuestro país en una agenda tan importante como es la educación. Venimos de un sexenio donde se le dio precisamente marcha atrás a la reforma educativa, que por cierto, es lo que no les gusta a los morenistas. Mario Delgado formó parte de la legislatura donde se aprobó la reforma educativa de Peña Nieto, ¿sí? 6 años después se vuelve el opositor número 1 junto con el actual gobierno de la reforma educativa. Entonces, esas son las incongruencias que a muchos morenistas no les gusta de Mario Delgado, por un lado. Por otro lado, también es importante señalar, él fue secretario de Educación en la Ciudad de México, pero fue una salida emergente en la Ciudad de México, luego de los escándalos que hubo con la línea dorada del metro, cuando Marcelo Ebrard y él, Mario Delgado, era el secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Y al empezar a estallar todo ese nivel de corrupción, del cambio de ruedas por metal, el cambio del proyecto, mucho dinero que se encontraba en ese tema, a Mario Delgado lo ponen en educación como una forma de seguirlo resguardando ante los escándalos que había en ese entonces con la línea dorada, la línea del metro. Sí, lo que me lleva a pensar, Raúl, a decir que pues el perfil de Mario Delgado es, aunque no les guste, el de un economista formado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, que pues a lo mejor algunos morenistas pueden calificar como una escuela fifí. Además se formó también en el extranjero en esta misma especialidad en materia de economía. De ahí que pues esta llegada a la Secretaría de Educación en la Ciudad de México tenga que ver con un perfil de un administrador. Y me parece que lo mismo tendrá que hacer en el caso de la Secretaría de Educación Pública. Administrar, organizar, ordenar a sus subalternos para que efectivamente en algún momento podamos tener mejores escuelas, podamos tener mejor calidad en la educación y, ¿por qué no decirlo?, probablemente también un cambio incluso en este esquema que se llama Nueva Escuela Mexicana, que se impuso en el transcurso del último sexenio. ¿Por qué? Pues porque en la propia formación de Mario Delgado hay otros orígenes de carácter ideológico, porque pues estuvo en una institución educativa en donde la concepción de la educación es distinta. Totalmente distinta. Oye, pero me parece que uno de los retos principales que tendrá el secretario de Educación, sin duda, es el de la infraestructura educativa, de los rezagos que tenemos, de la falta de evaluación. Claro. En fin, simplemente déjame mencionar, actualmente de las más de 214,000 escuelas públicas que hay en el país, ¿sí?, entre kinder, primaria, secundaria y media superior, ¿sí?, 56,000 de estas escuelas no tienen agua, 43,000 no tienen lavabo para lavarse las manos, 5,000 no tienen, 5,950 no tienen baño. Son datos que da a conocer la misma autoridad educativa y que, bueno, son de los retos, porque estamos hablando y todo el mundo reconocemos que la educación es la clave del éxito de las futuras generaciones. Y sin embargo, en México, en este sexenio, tuvimos retrocesos en la calidad, retrocesos en infraestructura, tuvimos retrocesos también en años escolares perdidos por la pandemia. En fin, me parece que el reto es importante y no estoy convencido hasta ver, lógicamente, que Mario Delgado es el mejor perfil. Creo que sí va a poder negociar con la coordinadora, creo que sí va a poder negociar con el sindicato, sí, creo que va a ser un buen administrador, pero sobre el tema de la educación, de la calidad, de la infraestructura, de estas evaluaciones que se necesitan. Oye, es dramático los datos. Actualmente, 1 de cada 2 niños de 15 años en promedio, ¿sí?, no comprenden lo que leen. También en matemáticas, 2 de cada 3 no pueden hacer operaciones aritméticas simples. Entonces, hay gran reto en el asunto, no solamente negociar políticamente con los sindicatos de maestros y la coordinadora. Aquí dependerá de quién hace los nombramientos de los subsecretarios.
y de los directores generales y de las distintas direcciones que conforman la Secretaría de Educación Pública, y también qué relación entablan con los rectores de las universidades públicas a nivel nacional, porque se requiere lana, Raúl, se requieren muchos recursos para poder tener una educación de mayor envergadura. Estos datos que tú señalas y los datos de la prueba PISA, que en el transcurso de los últimos 6 años han tenido un retroceso pequeñito, pero a final de cuentas retroceso en términos de calificaciones, responde también a la falta de recursos destinados a la educación. ¿Quiénes acompañarán a Mario Delgado y quién va a nombrar a los subsecretarios? ¿Lo hará la propia virtual presidenta electa o candidata ganadora Claudia Sheinbaum, o será responsabilidad, le van a dejar la responsabilidad a Mario Delgado de hacer los nombramientos de quienes a final de cuentas van a estar directamente relacionados con la educación básica, media y superior? Porque tiene además un reto que él mismo planteó en el sentido de crear más universidades públicas, y yo diría, no se necesitan más universidades públicas, lo que se necesita es fortalecer a las universidades públicas que tenemos. ¿Para qué andar inventando cada 6 años otra universidad? Ahora la universidad de esto, la universidad de aquello, cuando ya tenemos universidades públicas muy consolidadas que solamente necesitan apoyo en términos de dinero, por supuesto, y también apoyo en términos de desarrollo. Sí, coincido completamente contigo en esa parte. Por eso me parece que el reto, Claudia Sheinbaum se anunció como la presidenta de la educación, ¿sí? Sin embargo, el nombramiento de Mario Delgado me parece que por eso levanta ciertas dudas, ¿sí? Porque no es exactamente el perfil educativo, es un perfil administrativo, como tú ya bien lo dices, es un financiero, es un economista de profesión y es un político, como lo mostró ahora en la jornada electoral. Sí. Sin embargo, sí, ante los retos, leía el documento que Mexicanos Primero publicó precisamente hace unas horas, donde hablaba de los retos que se tiene para tener una mejor educación. Y es que todos queremos unas mejores escuelas, todos queremos que nuestros hijos estén mejor educados, todos queremos que haya esta nueva escuela mexicana, el programa de educación, obedezca realmente a cuestiones más prácticas que a cuestiones ideológicas. Entonces, va a ser interesante, es una agenda interesante la que planteó en principio Mario Delgado, atender la demanda del magisterio, o sea, está hablando de cuestiones administrativas, de las pensiones, de los salarios, está hablando de más becas, la beca universal para todos los estudiantes, está hablando de nuevas preparatorias, como tú ya mencionabas, y gratuidad en la educación superior. Esos son los temas que ayer marcó claramente en su toma, bueno, él toma la palabra cuando la anuncia Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que sí, tenemos un reto importante, porque en este sexenio, en el del presidente López Obrador, la educación desde mi punto de vista no fue la prioridad. Me parece que la prioridad del presidente fueron los programas sociales, fueron sus obras, Tren Maya, la refinería, aeropuertos, pero no fue la educación, incluso con la pandemia, que significó un retroceso en el nivel educativo del mundo, pero que en México lo sufrimos más fuerte que otras partes del mundo, Felipe. Sí, se acentuó mucho más en el caso mexicano. Creo yo, Raúl, que casi siempre cuando hablamos de quien ocupa la Secretaría de Educación Pública queremos compararlo con esas figuras enormes como la de José Vasconcelos o la de Justo Sierra. Y yo creo que en este momento no tenemos un intelectual, un maestro de ese tamaño en la República Mexicana. Pero además yo creo que no se necesitan ya ese tipo de intelectuales directamente en la oficina del secretario de Educación Pública, sino un administrador que efectivamente se pueda rodear de esos intelectuales, de esos maestros, y que ellos ayuden realmente a hacer crecer la educación en México, porque lo necesitamos. Así es, sin duda, será uno de los grandes retos junto con la seguridad para el siguiente sexenio que inicia el 1 de octubre. Sí. Felipe González, gracias por tu participación en el tema sobre la mesa. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, Raúl. Este es el tema sobre la mesa. Usted puede escuchar este podcast en la plataforma que usted sea de su preferencia. Spotify, por ejemplo. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.